ante la pregunta de cómo definiríamos la inteligencia artificial y qué oportunidades de innovación nos trae la incorporación al mundo de la educación. Bueno, primero, la inteligencia artificial es una herramienta que proviene de la informática, ¿ya? Tiene que ver con la programación, etc. Y eso fue en un primer momento, porque los investigadores dijeron, bueno, queremos que, así como se había armado unos micrófonos que en el fondo son unos oídos electrónicos o cámaras que son unos ojos electrónicos, empezaron a buscar por qué no hacemos un cerebro electrónico, ¿ya? Y nosotros hoy día sabemos que estas herramientas electrónicas que han superado las capacidades humanas. Bueno, lo que estamos llegando hoy día, digamos, es que realmente lo que puede hacer hoy día la inteligencia artificial generativa como una herramienta de la informática es realmente increíble. Entonces, tiene muchas posibilidades, ¿no es cierto?, como toda tecnología, y ya no es solamente algo que tiene que ver con la informática. Pasó a ser algo importante para la psicología, para la medicina, para la arquitectura, para la ingeniería y, por supuesto, para la educación. Entonces, ¿qué nos ofrece la inteligencia artificial? Nos ofrece al menos tres posibilidades. Primero, que utilizando bien esta tecnología podemos ser mucho más eficientes. ¿Qué significa esto? Que aproximadamente un docente invierte casi la mitad de su tiempo en hacer tareas que son administrativas o repetitivas, ¿no? Entonces nosotros podemos reducir esa cantidad de tiempo para que lo haga esta máquina, ¿no?, que lo haga esta inteligencia artificial y entonces dedicarnos más tiempo a la tarea de enseñar, de estar con nuestros estudiantes. Una segunda idea tiene que ver con que la inteligencia artificial nos provee la posibilidad de pensar cómo pensamos, de aprender cómo aprendemos y generar una atmósfera, un diseño en la sala de clase distinto al diseño tradicional en la cual es una educación más frontal, donde yo tengo un programa, ¿no es cierto?, que ofrecer a los estudiantes, ¿no es cierto?, sino que aquí vamos a poder ir un poco más al ritmo de cada uno, en los intereses de cada uno, y por lo tanto eso significa pensar lentamente en cómo vamos a transformar la dinámica de una sala de clase teniendo hoy día estas herramientas. Y una tercera idea, no solamente ser eficiente, que hay que hacerlo muy rápido, no solamente pensar en cómo pensamos, que esto hay que hacer una conversación lenta porque es una reformulación didáctica. Una tercera idea es pensar profundo, vale decir que a las ideas que ya tienen los estudiantes de cómo poder ser inductivos o cómo poder ser deductivos, le podemos agregar hoy día la capacidad de ser profundo, vale decir que puedan usar herramientas de Machine Learning, por ejemplo, para poder desarrollar sus propios modelos, ¿ya? Y esto significa que ya no son unas reglas que yo aplico sobre los datos, sino que yo incorporo datos, le digo al computador, estos son los datos que yo creo que usted me analice, y el computador me da las reglas. Entonces, estas tres formas de ver la inteligencia artificial, yo creo que tienen una posibilidad tremenda en la educación para poder ahorrar tiempo, para dedicarnos a otras cosas que sí requieren del docente, para poder reformular de verdad cosas que sabemos hace mucho tiempo, pero es imposible que hiciéramos una clase divertida, inclusiva, una clase profunda, diferenciada, sin una herramienta como la que tenemos hoy día. Y también podemos entregarle a nuestros estudiantes la capacidad no ser de usuarios de la inteligencia artificial, sino de ser ellos y ellas las personas inteligentes que son capaces de enseñarle a un computador obediente cómo puede resolver problemas con el apoyo de la inteligencia artificial. Para esto es fundamental, ¿no es cierto?, pensar bien y no caer en la trampa de solamente hacer prompt, ¿ya? Eso está bien, eso puede ser, pero tenemos que ser capaces de mirar un poco más holísticamente esta posibilidad que tenemos con la inteligencia artificial. Bueno, la pregunta, siempre que lo más práctico, es tener siempre una buena teoría. Entonces la pregunta es, ¿hay una teoría de la inteligencia artificial? Bueno, quiero recordar que estaba la gente en un grupo de Massachusetts, en el MIT, ¿no?, y también en Dartmouth College, que se habían juntado, ¿no?, gente de IBM, de distintas universidades, ¿no?, a pensar en esta idea de la inteligencia artificial por allá por el año 50 y tanto. Y ellos se dieron cuenta, entre ellos Simon Papert y Marvin Minsky, que eran profesores de MIT, ¿no?, se dieron cuenta que si queríamos hacer una inteligencia artificial, era mejor preguntar quién está trabajando con la inteligencia natural, la inteligencia de los niños. Y ahí encontraron, obviamente, que la persona que estaba haciendo eso de forma magistral era Jean Piaget,
en el Centro de Epistemología Genética en Ginebra. Entonces, Seymour Papert se trasladó a Ginebra y empezó a trabajar con Piaget. Y Piaget había traído esta idea maravillosa de que el conocimiento solamente se puede construir. ¿Vale? Es decir, en el extremo, es decir, yo no te puedo enseñar nada a ti, tú te puedo generar las condiciones para que tú construyas el conocimiento. ¿Ya? Entonces, el educador es un diseñador de ambientes propicios para que alguien pueda aprender. Entonces, se dio cuenta de eso y ese enfoque, esa teoría era la teoría constructivista. ¿Ya? Y Seymour Papert agregó, ¿no es cierto?, una teoría que se llama el construccionismo, que era porque la teoría constructivista era una teoría del conocimiento, no necesariamente una teoría educativa. Entonces, Papert hizo este approach que era del construccionismo, en la cual señala que no se puede pensar acerca del pensar sin pensar acerca de pensar en algo. Y para eso creó el famoso lenguaje Logo, que después vino Scratch, que después vino OctoStudio, ¿ya? Que es lo que está hoy día desplegado mayoritariamente en los sistemas educativos del mundo. ¿Y qué significa esto? Que la inteligencia artificial tiene que ser pensado como una metodología de formas de conocer. Vale decir, nosotros al enseñarle, por ejemplo, a un computador, cuando estamos programando, estoy siendo capaz de decir paso a paso lo que tiene que hacer. El pensamiento mío como estudiante se hace visible al docente que está trabajando conmigo porque yo le estoy mostrando cómo estoy pensando. Entonces, el gran reto de este tiempo, el gran reto didáctico de este tiempo, es que la inteligencia artificial se transforme en una teoría para generar espacios de aprendizaje. No sea solamente un lugar donde yo pregunto, donde yo hago prompts. ¿Ya? Eso es muy importante. Es importante hacer los prompts, es importante saber los prompts. ¿Ya? Pero cuando uno piensa, por ejemplo, en un auto, lo más importante, digamos, para que el auto exista son las ruedas, el motor, no la pintura del auto. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros solamente nos quedamos con la inteligencia generativa de preguntar y preguntar, que es muy interesante, y no comprendemos cómo podemos hacer que un ente obediente piense, estamos perdiendo una oportunidad de ver la inteligencia artificial como una herramienta cognitiva. Ya nos pasó esto con los computadores. Llegaron los computadores a la escuela y se utilizaron para ser más eficientes. Llegaron a la biblioteca, llegaron a la contabilidad, llegaron a las matrículas. Ahora recientemente han llegado a ser utilizados como una herramienta para pensar. Lo que tenemos que hacer, entonces, es que la inteligencia artificial, en esta oportunidad, esta nueva tecnología que nos llega, la podemos pensar simultáneamente para ser más eficiente, eso está perfecto, para cambiar la dinámica de la sala de clase, en cómo aprendemos, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, cómo nos transformamos en personas más inteligentes porque somos capaces de también usar modelos de inteligencia artificial para conocer. Ya, una pregunta que surge cuando viene esta tecnología es ¿qué oportunidad de gobernanza existe? Bueno, cuando uno mira la historia de la institución de educación, que ha habido un isomorfismo. ¿Qué significa esto? Que las escuelas, independientemente de donde estén, se parecen mucho unas a otras. Los edificios se parecen, las salas de clases se parecen, cómo se disponen las pizarras se parecen. ¿Ya? Y esto va a seguir ocurriendo así, porque es una propiedad institucional. Cuando la educación fue avanzando, ¿ya?, en sus distintas áreas, por ejemplo, a comienzos del siglo XX, más o menos el 3-4% de las escuelas en el mundo enseñaban el idioma inglés. Y a finales del siglo XX, más o menos el 97% de las escuelas en el mundo enseñaban el idioma inglés. Pero también empezó a haber departamentos de inglés en las escuelas. Primero se crearon la carrera de profesor de inglés, después departamentos de inglés, después currículum de inglés, libros de inglés, programas de inglés a nivel nacional. ¿Ya? Estaban las leyes, hay países que hicieron leyes para hacer esto. Bueno, y eso funcionó muy bien, y no solo para el inglés, funcionó para las matemáticas, funcionó para la educación física, funcionó para los libros, funcionó para distintas áreas de la escuela. Nosotros pensamos que va a ocurrir lo mismo para la inteligencia artificial. Debería ocurrir que las escuelas, los ministerios de educación, tengan unidades especializadas en poder tomar la inteligencia artificial, porque hay desafíos éticos, económicos, hay desafíos intelectuales, desafíos didácticos, y por lo tanto requiere un orden, requiere que haya un plan, que haya una estrategia, ¿no? Y es por eso que nosotros pensamos que es muy importante que se generen estas instituciones, que no necesariamente tienen que ser instituciones muy pesadas, digamos, pero que tienen que ser capaces de normar y regular, ¿no es cierto?, y aprovechar y potenciar la inteligencia artificial.
¿Qué impacto puede generar esto en el mundo laboral? Bueno, esto va a generar un gran impacto, ¿ya? La Organización Internacional del Trabajo ha hecho un estudio para poder medir qué va a pasar con los empleos. Y sabemos que los empleos van a ser reemplazados por las personas que conozcan inteligencia artificial. Es una primera etapa. Por lo tanto, es importante que los profesionales de la educación conozcan en esta etapa en qué consiste la inteligencia artificial y cómo la pueden utilizar en la escuela. Ese mismo informe, que es un informe de la Organización Internacional del Trabajo, muestra que en el caso, las personas que menos probabilidades tienen de ser reemplazados son precisamente los docentes de primaria, los docentes de secundaria, los docentes de formación técnica. ¿Y por qué? Porque se está presuponiendo que el modelo de la forma como vamos a aprender es una forma distinta a la que estamos aprendiendo ahora, donde hay otras posibilidades, ¿no es cierto?, de expresión para los estudiantes de estudiar cosas que le interesan, porque el docente va a tener la herramienta que le va a permitir hacer eso, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vemos que efectivamente lo más seguro, y en ese sentido vemos como ya se están moviendo algunas universidades, escuelas, gobiernos, a trabajar en poder incorporar la inteligencia artificial como una herramienta cognitiva, poder incorporar la inteligencia artificial como una herramienta computacional y poder incorporar la inteligencia artificial como una herramienta de gestión dentro de las administraciones públicas de educación. Me pregunta sobre si esto nos va a hacer ahorrar tiempo. Efectivamente, probablemente, como toda tecnología, generalmente lo que más se obtiene como beneficio inmediato es el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, la tecnología del vuelo artificial, ¿ya? Un avión que es un vuelo artificial, nos hacemos ganar tiempo. Vamos a estar en un país, ¿no es cierto?, mucho menos tiempo, digamos, de que si fuéramos caminando o fuéramos por tierra, ¿ya? Los sabores artificiales, la luz artificial, etc. ¿Ya? La luz artificial nos da más tiempo, ¿ya? Porque se nos va la luz natural y con la luz artificial podemos estar más tiempo, ¿no? Trabajando, etc. Bueno, yo creo que la gran ventaja, y eso hay que verlo en el mundo docente, es que la inteligencia artificial le va a ofrecer a ustedes más tiempo, le va a quitar tiempo a lo que es rutinario, a lo que se puede hacer, y ustedes van a tener más tiempo. Eso es un hecho, ¿ya? Y por eso hay que aprovecharlo.